Bien, vamos a trabajar la solución de la modularización de la aplicación de calculadora. Lo primero que vamos a hacer es separar en un componente hijo el formulario de operando A y operando B, y también el botón de sumar. Así que vamos a tomar este código de la plantilla y vamos a pasarla a un componente hijo. Creamos una nueva terminal y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo componente. Utilizamos el comando de ng gc para generar el componente y posteriormente el nombre del componente, que se llama formulario. Ahora en nuestra plantilla de app component HTML lo que vamos a hacer es tomar todo el formulario, vamos a cortarlo y lo pasamos al nuevo componente, a la nueva plantilla. Y en el componente padre vamos a agregar el componente hijo que hemos creado, el app formulario. Sin embargo, ahora podemos observar que tenemos varios errores en el operando A, operando B y en el evento onSumar. Así que vamos a pasar la información que tenemos de nuestro componente, de la clase componente. Tenemos operando A y operando B. Vamos a pasar esta información hacia nuestro componente hijo. Vamos a borrar este archivo de spec, no lo necesitamos. Y agregamos los atributos operando A y operando B, que son de tipo number. Y también agregamos el método onSumar. Vamos a cortarlo y lo agregamos en el método onSumar. Sin embargo, lo que queremos hacer es que queremos emitir el resultado desde el componente hijo hacia el componente padre. Podemos emitir el operando A y el operando B, o podemos emitir directamente el resultado. En este caso vamos a emitir directamente el resultado. Así que para ello vamos a definir una variable llamada resultado. Y lo que vamos a hacer es crear un atributo para indicar que vamos a enviar, en este caso que vamos a emitir el resultado de la operación de suma. Así que vamos a utilizar output para indicar que vamos a enviar información hacia el componente padre. Vamos a indicar que vamos a monitorear el evento resultado suma, y este va a ser un nuevo objeto de tipo event emitter. Recordamos que debe de ser de Angular Core. Posteriormente indicamos de qué tipo va a ser este evento de tipo event emitter. Y simplemente va a ser un number, ya que es el resultado de la suma. Y también necesitamos importar este output de Angular Core. Así que ya nos aseguramos que tenemos todos los imports, event emitter, output, y ya hemos definido nuestro evento, el atributo que necesitamos monitorear. Pero recordemos que es un evento de tipo event emitter. Y finalmente, cuando demos clic en el botón de sumar, vamos a emitir este evento. Así que por medio de this resultado suma, lo que hacemos es emitir este evento y lo que vamos a pasar es el resultado de la suma. Bien, ya tenemos toda la configuración por parte del componente del formulario hijo. Así que observamos este componente, vamos a dar unos enters para que podamos ver correctamente configurado este elemento de tipo input. Ya tenemos correctamente configurado el two-way binding hacia el atributo operando A. Ya está funcionando. Y también el operando B ya está asociado correctamente. Y finalmente el botón ya está también respondiendo al evento onClick, ya que se van a llamar el evento onSumar. Si damos control clic sobre ese evento, podemos observar que nos manda directamente sobre la implementación, en este caso del método onSumar. Y podemos observar que en este caso se está emitiendo el resultado
Ahora necesitamos indicar que vamos a monitorear este evento emitido en la clase padre. Así que resultado suma, vamos hacia el componente padre y debemos indicar que en nuestro formulario vamos a monitorear este resultado suma. Y una vez que se emita este evento, lo que vamos a hacer es crear un nuevo método llamado onResultado, y lo que vamos a pasar es el evento que se ha emitido. Así que vamos a crear este método onResultado dentro de nuestro componente padre. Y lo que vamos a hacer es recibir el resultado que se ha emitido. Si recordamos, es de tipo number. De momento con esto podría ser suficiente para probar nuestro código. Podemos poner this resultado igual al resultado que estamos emitiendo desde el componente hijo. Tenía un error en este archivo formulario component.html. Se ve agregado esta comilla de más. Vamos a ver nuestro resultado. Y podemos observar aplicación de calculadora. Tenemos el operando A y el operando B. Y si escribimos los valores, por ejemplo, de 2 y 3, damos clic en el botón de sumar y se observa correctamente el resultado. Esto quiere decir que ya estamos emitiendo correctamente el valor de resultado hacia el componente padre y estamos mostrando el resultado correctamente. Sin embargo, ahora falta que este resultado lo definamos en un componente hijo, ya que aunque la aplicación funciona así correctamente, vamos a poner en práctica el property binding entre componentes. Ya hicimos el event binding de un componente hijo hacia un componente padre y ahora vamos a hacer el property binding de un componente padre hacia un componente hijo. Así que vamos a modificar nuestra aplicación para agregar un nuevo componente. El componente se va a llamar resultado y ejecutamos el comando ng gc resultado. Bien, ya se ha generado nuestro componente de resultado. Vamos a eliminar el archivo specs. No lo vamos a utilizar. Y ahora lo que vamos a hacer es que de nuestro componente padre vamos a pasar el párrafo de resultado. Ya no lo vamos a manejar directamente en la clase padre, sino que ahora lo vamos a agregar en nuestro componente hijo. Así que el resultado lo vamos a recibir, pero a través del componente padre. Para ello vamos a indicar que este elemento de resultado va a ser una entrada del componente padre. Y especificamos nuestra variable de resultado, que es de tipo number. Así que esto es lo que vamos a recibir de la clase padre. Vamos a importar este decorador y esto es todo lo que vamos a agregar en nuestro componente hijo de resultado. Con esto ya debería de funcionar nuestra plantilla, pero ahora falta que indiquemos desde el componente padre que vamos a pasar esta información de resultado hacia el componente hijo. Así que vamos a nuestra plantilla. Vamos a agregar nuestro componente hijo, en este caso el componente de resultado. Y lo que vamos a hacer es agregar el concepto de property binding. Así que indicamos cuál va a ser la propiedad que vamos a pasar. En este caso va a ser la propiedad de resultado. Y el atributo que vamos a tomar de nuestra clase padre, va a ser el atributo de resultado. Aquí podríamos modificarlo para que no tengamos confusión. Vamos a ponerle resultado padre. Simplemente para que no tengamos confusión de cuál variable resultado estamos utilizando. Así que estamos indicando que vamos a regresar la variable resultado padre y se va a asociar al atributo resultado del componente hijo, del componente app resultado. Así que esta variable padre se asocia a nuestro atributo. Este atributo que estamos definiendo, que vamos a recibir de la clase padre. Por medio del decorador @input, vamos a recibir la propiedad resultado padre hacia esta propiedad del componente hijo. Bien, así que revisamos y podemos observar que ya está todo configurado. Ya tenemos la modularización del formulario y también la modularización del resultado.
Vamos a revisarlo. Ejecutamos nuestra aplicación. Guardamos cambios. Y podemos observar que ya funciona correctamente el resultado. Y si hacemos un inspect de nuestra aplicación, podemos observar que ya tenemos los componentes separados. Así que por un lado tenemos el componente app-root, posteriormente el componente de formulario, y posterior al componente de formulario tenemos el componente de resultado. Así que básicamente en primer lugar configuramos el event binding para indicar que desde el componente formulario enviamos información hacia el app-root, ya que es nuestro componente padre, al app component. Y posteriormente desde el app-root lo que hicimos fue enviar la información de resultado hacia el componente hijo, en este caso hacia el componente de resultado. Y todo esto lo trabajamos con el concepto por un lado de event binding para emitir información del componente hijo hacia el componente padre, y también de property binding para proporcionar información del componente padre hacia el componente hijo. Bien, eso es todo por la solución de esta aplicación. Esperamos que hayas llegado exactamente a la misma solución. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.